Bienvenidos amigos. En esta ocasión vamos a platicar nuevamente con mi amigo Eleazar Espinosa de los Monteros, a quien ustedes ya conocen, con quien hemos hecho algunos videos, algunos de los cuales han sido ya muy virales. Ustedes recordarán el que hicimos sobre la posible constitución cuando todavía era una posibilidad de lo que iba a pasar en la elección. Ahora que ya vivimos la jornada del 2 de junio, pues vamos a platicar sobre todo lo que ha pasado y lo que probablemente vaya a suceder, hacer como una evaluación de esto que vivimos y que yo creo que a la vista de todos, pues cuando menos es mi evaluación, pero yo sé que Eleazar la comparte, el fraude más grande que hemos vivido en la historia de nuestro país. Bienvenido, Eleazar, qué gusto tenerte nuevamente aquí. Muchas gracias, Miguel, muchas gracias por la invitación nuevamente. Pues vamos a platicar de lo que fue la jornada electoral. Para empezar, yo creo que vamos a hablar de lo positivo primero. Lo más destacable yo creo que es la gran participación de la ciudadanía, o sea, era lo que se esperaba, lo que se quería, que saliera la gente a raudales a votar, y yo creo que se cumplió. No sé cuál sea tu cálculo, pero yo creo que rebasamos el 70%. Yo creo que fue la votación más grande de la historia, o sea, donde más participación ha habido. Cuando más gente salió a votar con más entusiasmo, y era evidente que esa gente que salió a votar pues iba a votar en contra de Morena y del López Obrador, ¿no? En ese famoso referendo que él dijo que iba a hacer esta elección sobre sus políticas. Yo creo que nadie en su sano juicio puede creer este burdo engaño que nos han querido vender de que Claudia decía, no, pues es que hasta el 100% que hubiera ganado le hubiera quedado chico, ¿no? O sea, fue algo verdaderamente ridículo, ¿no? Las cifras que dieron. ¿Cuál es tu evaluación? Totalmente. Mira, fíjate que yo tuve la invitación y la experiencia de ser RC, representante de casilla, y nos citaron a las 7 de la mañana. Quiero platicar un poquito mi testimonio porque creo que nos va a dar luces sobre esto que estás comentando. Entonces llego al 10 para las 7, ya había gente formada, yo pensaba que era gente que iba a estar en las casillas sirviendo igual que uno, y no, eran ciudadanos que estaban desde antes de las 7, aunque sabían que a las 8 de la mañana empezaba la votación oficial, ya estaban ahí desde muy temprano. Transcurre, se arma la casilla, etcétera, llega la gente, la verdad es que con una muy buena disposición, y empieza la votación, y a las 8 de la mañana, cuando se abre la casilla, o muy cerca antes de las 8 de la mañana, yo calculo que ya había fuera en nuestra casilla unas 300, 400 personas, era un número impresionante. Bueno, empieza la casilla y me toca apuntar las personas que iban junto con los otros partidos, apuntando a la gente que estaba registrándose en una mesa, porque había 3 mesas en mi casilla. Ahí me tocó una. Y yo te puedo decir que de las 8 que empezó, yo cuando volteé a ver el reloj, porque era uno tras otro, sin exagerar, yo creo que eran las 12:30 del día y no parábamos. Nos llegaban ahí con un lonchecito y con una agüita, y pues no había ni tiempo de tomar agua, para que me dé a entender. Y yo después le pregunté a la gente, oiga, ¿cuánto tiempo tardó en llegar? Y me dijeron 2 o 3 personas. Yo he estado aquí formado 3 horas. Entonces imagínate el entusiasmo, la gran asistencia que hubo, ejemplar, por lo menos en la casilla, y creo que fue en lo general. Para adelantar un poquito a otro tema que quiero entrar en cuanto a lo que vimos ahí, es que yo saqué al final un global más o menos de un porcentaje, y por lo menos en mi casilla sí fue un 82%. Wow. Yo calculo que en otras, y hablando con amigos y conocidos, yo creo que sí rebasó el 70%, y ese es un punto importante, porque acuérdate que Xochitl decía, si sale el 65% ya ganamos. Pues hasta el 63 decía, ¿no? Bueno, 63. Dejarlo en 65, y yo creo que anduvo arriba del 70%, y si sabemos que el padrón electoral en estas elecciones, que son las más grandes de la historia del país, había un padrón electoral de 100 millones, 99, casi 100 millones de personas. Entonces imagínate, si hablamos del 70%, estás hablando que salieron a votar 70 millones de personas, es altísimo. Y por cierto, ellos dicen, en esos números rapidísimos sacaron, que es el 57%, dista mucho de lo que es la realidad. Y hay unos detalles importantes que al final, cuando estamos llegando al final de la jornada electoral, nosotros, mi mesa, que nomás me tocaba una, yo salí de la casilla a las 11:40 de la noche, pero se quedaron otra mesa trabajando, llenando los folios y demás, y había otra mesa que todavía estaba contando. Sin embargo, mi hijo uno de mis hijos me manda a las 10 de la noche, que es Claudia Sheinbaum, a las 10 de la noche, ya había un 40% en el país y que iba a llevar un promedio de 40% arriba en la elección. A ver, Miguel, pues ¿cómo es posible si yo estábamos en una mesa, yo estaba saliendo a las 11:40 y las otras mesas seguían trabajando? Pues ¿cómo le hicieron para sacar el 40% si una mesa no podíamos salir? Pues. Y el punto fue que
si nuestros amigos le preguntan a gente conocida, que seguramente alguien tiene un conocido, ya sabes, el primo del primo del primo del conocido, o un familiar o lo que sea, yo con los que he platicado, todos terminaron saliendo a las 12, 12 y media, 1 de la mañana. Hubo un caso que salió a las 2 de la mañana. Entonces, no era elección rápida por dos circunstancias fundamentales. Primera, porque el INE estaba acotado con el presupuesto que le bajaron y entonces no había la gente que se ocupaba. Segundo, por el número de padrón electoral tan grande, entonces no pudo ser tan rápido. Entonces, ahí empieza la primera sospecha. La primera sospecha es, y pues cómo le hicieron, pues, ¿no? Para estar declarando a las 10 de la noche que iba con un porcentaje ya muy alto, y etcétera. Y posteriormente aparece Xóchitl, desencajada, y diciendo, pues reconozco, y eso fue como que el clavo del ataúd, porque a nadie nos sonaba justamente esta parte tan vertiginosa que consiguieron. Bueno, antes de este punto, porque ya nos brincamos uno previo, a las 8, que es cuando se pueden hacer los primeros avisos, sale, la primera que sale es Xóchitl junto con Yunes, o sea, cada quien, Yunes en Veracruz y Xóchitl en la Ciudad de México, y Xóchitl junto con Santiago Tahuada, los dos anunciar, bueno, los tres, en este caso con el de Veracruz, que habían ganado, de acuerdo a encuestas de salida. O sea, no era una cifra oficial del PREP, pero las encuestas de salida, que son muy cercanas a la realidad de la gente que ya votó, y dijeron, pues, además, era previsible pues, por todos estos elementos que acabamos de comentar. Entonces, Xóchitl sale con actitud verdaderamente de triunfo, igual que la gente que estaba alrededor de ella. O sea, tú les veías los rostros de que sabían que habían ganado. El mismo Yunes se veía hasta apenado, decir, no, pues es que sí ganamos y feo, ¿no? O sea, se veía, ¿no? Que diciendo, ching, qué vergüenza, ¿no? Le pusimos una... Como estaba Alemania con Brasil cuando le metieron 7-1 allá en el Mundial de Brasil. Así estaba con esa cara. Bueno. Y de repente sale Mario Delgado, unos minutos después, con la cúpula de Morena, a decir, ya ganamos, sí, ganamos. Pero tú dices, pues, ¿qué ganaste, no? O sea, porque con esa actitud te das cuenta que ellos estaban proclamando un triunfo en una actitud de derrota. Porque el lenguaje corporal, puedes engañar con las palabras, pero tu cuerpo te traiciona. O sea, el cuerpo es sincero, y los movimientos del cuerpo y la actitud del cuerpo, pues es muy sincera. Es muy difícil engañar con el cuerpo. Lo hacen los actores, para eso se dedican, pero los que no son actores, su cuerpo los traiciona. Y entonces, él decía, ganamos, pero su actitud corporal y la de todos los que están alrededor era de perdimos y feo, ¿no? O a lo mejor no feo, pero perdimos. Ahí se abre un lapso de tiempo de las 8 de la noche a las 11, 11 y media, que es este momento en el que vuelve a salir Xóchitl a decir, perdimos. Entonces tú dices, espérame. Aquí no cuadra, ahí es donde empieza este periodo, además en ese momento es cuando se viene la caída del PREP de la Ciudad de México, la caída del PREP de Jalisco, a partir de las 8 de la noche. Okay. O sea, a las 8 iban a empezar a fluir los números de las casillas que ya se hubieran registrado. No estaba el de Jalisco, yo lo estuve monitoreando y empezó a subir información hasta las 11 de la noche. El de la Ciudad de México igual, más o menos 10 y media, 11, pero tenía que haber estado funcionando desde las 8 y estaba caída la página. Yo lo informé, de hecho, con mensajes a mis contactos, y el federal también estuvo sin aparecer hasta una hora después, y de repente aparece con esta suma ridícula, ¿no? de que Claudia llevaba 60 puntos y Xóchitl nunca la pasaron de 26, y además es algo muy sintomático que marcaran un límite psicológico de que no pasó del 59% de la votación. Mantuvieron del 57 al 59, pero no pasó del 59 como para decir, conociendo cómo son, el 19 de mayo, que fue la marea rosa en la Ciudad de México, ya lo habíamos comentado en la entrevista anterior, todo. A los morenos siempre se les caen, todo se les cae, y ahí se les cayó un cero, porque de los 950,000 quizá que había, pues ellos contaron 95,000. ¿Por qué no podían pasar de la barrera psicológica de los 100,000 por lo que había dicho López Obrador? Entonces, acá manejaron lo mismo, había una barrera psicológica que no podían reconocer que había habido más de un 60% porque se les venía abajo la trampa que habían armado. Pero hay otro detalle que quiero que tú me comentes si estás de acuerdo. Todas las encuestas que estuvieron pagando Morena, el gobierno, Sheinbaum, etcétera, la mayoría le daban 30 o más puntos. Era como muy coordinado y al final de cuentas
aparentemente sí tuvieron razón, pero aquí es donde está la trampa. Les estuvieron diciendo, nos tienes que dar 30 puntos porque nosotros vamos a quedarnos con esa distancia. Es decir, ahí como ya era una cuestión de compraventa, ellos sabían que tenían que manejar psicológicamente ese número de 30 para que la gente no se sorprendiera a la hora que fuera. Y todo el mundo sabía que esas encuestas estaban infladas, todo el mundo lo sabía, pero aquí se jugó con esto, ¿no? Es decir, bueno, pues ganamos con 30 puntos y las encuestas ya no lo habían anunciado desde antes, ¿no? Cuando todo el mundo sabía que esas encuestas estaban totalmente infladas, ¿no? Sí, lo que pasa es que es una estrategia sistemática, ¿no? Porque acuérdate que antes venían diciendo, es un trámite, venían diciendo que los debates no generaban ningún impacto en la sociedad ni en la decisión del voto. Entonces, desde ahí vienen disminuyendo, desde ahí viene ya un plan sistemático. Y qué bueno que preguntas esto, porque fíjate que esto no es una ocurrencia, ¿eh? O sea, es un trabajo de sociólogos, de psicólogos, de ingeniería social y, si me apuras, hasta de filósofos que están en ese gabinete trabajando, porque la forma desmedida, como lo quieren presentar, los números, no solo, porque además se desborda ese 30%, porque ahora resultó que no era ni el 30%, era más, ¿no? De esa bolsa que tenían ellos. ¿Y a qué voy con la parte psicológica y todo esto? Que quieren generar un gran impacto en la sociedad, que hasta el día de ayer lo habían logrado, para el desánimo, y entonces combatí esta parte de la parte emocional, de la psicología de las personas, y desanimarte, desilusionarte, sentirte perdido, tú quieres molesto, o sea, generar una serie colectiva de todo este tipo de emociones justamente para tumbarnos. A mí me gusta el box y haz de cuenta que estábamos en el 9º round y te dan un mazazo, te tumban, sí, y es como si el referee... El que te dio el descontón fue el referee, ¿no? No, él pone la otra parte porque es el que sale en la noticia. Pero haz de cuenta que aquí te tumban y el referee no se mete y te sigue pegando en el piso, porque después dijeron, también las cámaras y también arrollamos. Entonces, el impacto psicológico, Miguel, esto hay que señalarlo, es muy fuerte. Sí. O sea, estábamos en un colapso, estábamos en un shock, la ciudadanía. Sí. Y no sé si tú lo percibiste, pero ayer se sentía en la ciudad. Sí, claro. ¿No? O sea, había un silencio colectivo, un ambiente... Pues sí, como si hubiera sucedido una desgracia natural, ¿no? Exactamente. Una cuestión así, un shock que te impacta, que no te lo esperas. Y que lo ves con tus amigos y que tus amigos decían, ¿y ahora qué vamos a hacer? Y qué barbaridad. Y lo peor que sucede después es que Xóchitl, por pésima asesoría, junto con los pésimos asesores de los partidos políticos, de los presidentes, salen diciendo, pues reconocemos que cuando llego a tu casa, Gracias. Y mi hijo me estaba borbandeando con qué barbaridad y 40%. Y dije, no, eso no puede ser posible. Mira, están primero los estados del sureste, pero después decía, pero ¿cómo le hicieron para contar tan rápido cuando una mesa no terminábamos y demás? Y entonces cuando llego a tu casa, veo a mi esposa que se sienta en la sala y escucho que está viendo en el teléfono a Xóchitl y ella no quise oír más, Miguel. O sea, de por sí era devastador lo que nos estaban diciendo, era un shock, un impacto. Y cuando oigo a Xóchitl, a la líder, a la que muchos ciudadanos cargaron y la subieron en hombros, pues se bajó de los hombros, donde la gente de la ciudad había puesto la confianza y respaldada moralmente, supuestamente, por los dos presidentes de los partidos principales, los tres. Y dices tú, ¿qué está pasando? ¿No? Ayer empezamos a retomar los daños, ver qué está pasando ya con más frialdad, vemos el desánimo que se hace colectivo y te das cuenta que es algo excesivo, que yo creo que ahorita nos vas a explicar un poquito más de esta parte de los números inflados, ¿no? De sobremanera, y no concuerdan, Miguel, claro, ni con la logística, ni con la lógica, ni con los números, ni con los porcentajes, ¿no? Entonces, si nos ponemos a ver, y ni por los estados, ni por las cámaras de diputados, ni por estados de otros partidos. Yo quiero poner y resaltar el caso de Yucatán, que es un estado modelo a nivel nacional, ¿no? En seguridad, en limpieza, en muchas cosas, en economía, en generador de economía, y que ha gobernado muy bien este partido y que tiene la gente hasta donde estamos muy contenta, y como que cambió de color radicalmente y ahora ya no es ese quieren sumirse en la inseguridad, en la delincuencia, ¿no? Y es el caso de otros partidos históricos que todos sabemos que tienen una preferencia del partido que me digas, ¿no? Por ejemplo, se habla del Estado de México, que fui priista, y se habla de que Querétaro pues es panista, y se habla que Aguascalientes es panista, y Guanajuato y así. Y nosotros nos acudimos a los emesistas, que después platicaremos de eso. Pero lo que voy es que todo empieza a ser muy sospechoso, ¿no? Muy sospechoso, un golpe social de impacto, de desánimo. Y gracias a Dios, porque hay que decirlo, Miguel, ahorita es cuando hay que sacar el liderazgo y es cuando se ven los auténticos líderes para sobreponernos.
para sobreponernos de este shock, de este golpe, y empezar a usar la razón y escudriñar. Y yo le pedí directamente a gente de un partido, concretamente del PAN, le dije, hey, cuidado, si ustedes no pelean sus votos, tienen el riesgo de perder su registro. Porque con este tipo de trampas, en 3 años pierden y en 6 acabaron. Sí. Entonces, si no pelean lo que ustedes ganaron hoy, que no lo habían ganado en otras ocasiones, primero si quieres por ustedes y después por la ciudadanía, porque nosotros votamos con libertad y fue muchísima gente. Entonces, es un tema muy delicado. No tenemos que desanimarnos, tenemos la sociedad que tomar en unidad con los partidos, y los partidos tienen que darse cuenta de que, si me permites, por ahí negoció alguien algo, pues no prospera, porque en 3 años o en 6, que 3 años se pasan rápido, están a punto de perder su registro, y creo que son los temas que tenemos que ver. Además, ¿qué podías haber entregado a cambio de la presidencia? O sea, es que resulta hasta absurdo. Tienes la presidencia, como qué cosa te pueden ofrecer mejor que tener la presidencia. O sea, si tú dices, bueno, los líderes se entregaron, pues sí, pero a cambio de qué, o sea, ¿qué te van a entregar? Pues hay senadurías, hay diputaciones federales, hay fuero, y digo, desafortunadamente todavía en nuestro país hay gente que por un lonche, ¿verdad? ¿Sabes quién se puso muy nervioso con este resultado? Biden, porque Claudia estuvo a punto de ganar la presidencia hasta de Estados Unidos, ¿eh? Digo, sí. del descaro que hicieron este fraude, poquito más y se les pasa, y también dicen, y también ganó la presidencia de Estados Unidos. Oye, por cierto, que en Estados Unidos no pasaron las boletas de la gente que votó. Bueno, es que ahí es otro reflejo de toda la manipulación. Lo mismo pasó en Europa. Exactamente. Porque las elecciones fuera de México las controla la Secretaría de Relaciones Exteriores a través de los consulados y embajadas. Pues es el gobierno. Y entonces el gobierno, sabiendo que de repente se formaron miles de mexicanos que ni siquiera sabían que vivían tantos en todas esas ciudades. En Madrid, por ejemplo. Y de repente, o sea, los madrileños se sorprendieron y dijeron, pues aquí están regalando algo, porque había cuadras y cuadras de gente formada. Así es. Y dijeron, ¿y esto de qué se trata? ¿Qué regalan? No, pues vamos a ir a votar, es la elección en México. Y los consulados hicieron todo lo posible, algunos ni siquiera abrieron, en Estados Unidos varios no abrieron, otros dijeron, ¿sabes qué? Tenemos 1000 boletas, pero no vamos a dejar que voten 500 personas. O sea, fue algo grotesco, burdo. Aquí en Guadalajara, en Zapopan, en el Parque Metropolitano, que es muy conocido, ahí se quedaron 2000 personas sin votar. Sí. O sea, no, se acabaron las boletas. ¿Cómo? ¿No? Que eran los foráneos, ¿no? Los que estaban aquí de las casillas especiales. Las casillas especiales. Y entonces ves, sumas una cosa, sumas otra. Entonces todo empieza a ser como muy sospechoso, como muy raro. Y yo creo que aquí viene el tema de, bueno, ¿y qué hacemos ante esta sospecha y ante estas cosas raras y ante esta mano negra y como le quieras llamar de lo que existe? Porque creo que tenemos una gran obligación, ¿no? Pero no sé si quieres comentar algo más sobre los números que traes. Yo creo que lo que habíamos comentado antes de empezar, esto es algo fue tan burdo y tan mal hecho, porque así lo ha hecho todo el gobierno. O sea, tenemos la fortuna de que que es el gobierno más mentiroso y tramposo, también es el gobierno más torpe. Y esa es la mentira más grande. Entonces, todo lo han hecho de manera torpe y mal hecha. Las obras, las pocas que han hecho, las han hecho mal. Y este engaño también lo hicieron muy mal. Tenemos la fortuna, fíjate que, bueno, eso creo que es algo afortunado y quiero que la gente se quede con también esta idea. Esa marea rosa que se activó, pero antes de que existiera la marea rosa, ya habíamos salido en el 2020, en el 2021, en otras ocasiones, a marchar en contra de López Obrador. Era un estrato de la sociedad que yo creo que es el más numeroso, que es el de la clase media, media baja, media y media alta, que jamás había salido a marchas ni cosas de esas, o sea, que no estaba muy politizada más que cada 6 años para votar, ¿no? A veces cada 3, pero de salir a las calles y marchar y exigir sus derechos, eso no era parte de la realidad que vivían. Esta sociedad se activó con este gobierno, tomó conciencia y tomó parte. Bueno, esta sociedad es la que tiene acceso a internet, a redes sociales, a teléfonos celulares, etc. Y es la que está registrando todas las irregularidades, lo cual es muy importante porque si todas estas trampas se hubieran hecho en lugares inaccesibles, es decir, en la Sierra de Chiapas, en la de Guerrero, donde dices, bueno, pues ahí la gente, la verdad, que no abrieron. La verdad ahí la gente pues vive al día, no tienen acceso a internet ni nada, entonces no hay forma de registrar. Si se hubiera hecho el fraude ahí, ¿cómo lo registras? Es casi imposible. Pero como lo hicieron de manera grotesca en todos lados, va a quedar muy evidenciado. Y está tan burdo que yo creo que esto se va a desmoronar, pues empieza el cómputo y dura varios días. Ahí es donde se va a cotejar si lo que está en los papeles
corresponde a lo que está registrado en el sistema. Pero antes es muy importante, a ver, tenemos la triste experiencia histórica de que de repente llegan a conciliaciones en algunos lugares y en algunos estados y pues no, pues oye, pues pierde, pues ya perdí, ¿no? Pero perdí bonito, ¿no? Porque también aparte te la platican, no, yo reconozco que sabe que no. Y entonces perdí bonito, ¿no? Pues no, perdiste, punto. Entonces, yo también, no sé si los mismos partidos, no sé qué percepción tengas, pero no sé si los mismos partidos también estaban en shock, que es muy probable que sí, porque se ha tardado la reacción. Hablando en crudo, y empezamos a hablarlo con diferentes liderazgos y decir, oye, pues, ¿qué hacemos? Pues hay que hacer algo porque esto no está bien, ¿no? Por todos los temas que estamos platicando. Y por eso digo, yo hablé con gente de un partido hoy y qué bueno que ahorita tomaron la decisión, se están reuniendo los 3 partidos, pero déjame decirte aquí en confianza que los tuvimos que empujar, ¿eh? O sea, que así que digas... Esta ciudadanía que está activada, ¿no? Esta ciudadanía que está medio activada porque no está al 100, porque ahorita que mencionas la marea rosa, lo primero que me vino a la mente es, a ver, la ciudadanía en una manifestación tan importante, ahorita es la más importante. Ahorita es cuando debe estar la marea rosa. Antes fue en promoción, en darle fuerza, pero la marea rosa históricamente, lo que tú te mencionas con los colectivos ciudadanos que a mí me tocó ser de los fundadores de esto aquí en Guadalajara, pues fue a razón de manifestarnos nuestra inconformidad sobre ciertos temas o sobre varios temas, pero era en inconformidad pacífica y era una manifestación. Y hoy tenemos el fraude presentado por este gobierno más grande y la marea rosa, amigos, no está funcionando. Veracruz, donde esta mujer Naine se ha robado lo que ha querido y no la invitas a tu casa porque también se roba las servilletas. Veracruz que no la quieren, que la corren de la cafetería de la parroquia, tan rico café por cierto. Y resulta que Veracruz no ha salido a la calle. Y entonces, ¿qué pasa con la marea rosa? Diríamos nosotros, pues. Sí, ese es un buen tema. Entonces, la marea rosa, estamos en un letargo ahorita, estamos descontados, nos tenemos que activar, porque desde la ciudadanía tiene que surgir ese trabajo de presionar a los partidos, y ellos creo que también tienen que asumir y decir, ok, si no ganamos lo que hoy ganamos durante esta elección, que ha sido mucho lo que ganaron según los números, que esto no los daban antes, pues también yo creo que es una gran oportunidad de decir, o recuperas la credibilidad de la ciudadanía que te dio la confianza de esta ocasión, o la pierdes para siempre, ¿eh? Creo que ese es un tema muy importante, ¿no? Si no hacen lo que tienen que hacer, si no es pelear los votos que ganaron en esta ocasión, pues creo que sería también como perder la gran oportunidad, porque yo creo que también la historia y la historia de la humanidad está compuesta de momentos, ¿verdad? Entonces tú sabes que un momento cambia una historia para bien o para mal, pero repito, cuando tú hablas con las amistades y amigos, dicen, oye, ¿cómo estás? Me decía un amigo hoy en la mañana. Pues triste, pues dije, pues sécate las lágrimas, compadre, porque ahorita ya no hay tiempo para tristear ni para llorar. Tenemos que activarnos. Había otra amiga, me decía, yo llegué a misa ayer llorando, y otra vez, es que todas mis amigas están diciendo, pues es que nos tenemos que quitar de eso, porque México hemos salido de grandes problemas históricamente, no solamente de devaluaciones, malos gobiernos, sino de desastres naturales, han sido fuertísimos, entre terremotos y tsunamis y todo ese tipo de cosas, y México siempre se ha unido, y México siempre ha sacado la casta, y esta es un desastre electoral, y tenemos que unirnos como los grandes desastres naturales que ha habido, y que siempre hemos salido adelante, y que nos ha alcanzado no solamente para salir, sino incluso ayudar a otros países cuando también se ponen en esta situación. Entonces, hoy estamos llamados a que no te derrotes, a que no te venzas. Me han preguntado, oye, ¿se puede revocar eso? Claro que sí. Claro. Todavía se puede hacer las impugnaciones, pero también yo les digo a aquellos que fueron candidatos, pues que peleen lo que ganaron. Sí, que peleen lo que ganaron, porque en otros años no lo han ganado, ¿no? Entonces, porque además no fue una rifa, sino ganaron la confianza y tienen que defender la confianza. La confianza de la gente que les dio su voto. Y que Xóchitl tiene también la obligación de no bajarse hasta los últimos momentos, porque ella le puso el pueblo de México, la gran mayoría, la confianza. Sí. Entonces, pues hay que leer un jalón de orejas a aquellos que le asesoraron, que dijeron, pues hazlo ahorita y estos... Ahora, aquí hay un dato. El lunes, o sea, al día siguiente, yo creo que habían pasado 12 horas de que ella se había retractado cuando se desretractó, o sea, cuando vino un nuevo posicionamiento donde ella dijo, vamos a impugnar la elección. Pero por presiones sociales. Yo creo, esa es mi evaluación. Ya vimos que hay un misterio de 3 horas ahí, que algo pasó, llegaron presiones.
A lo mejor para nosotros ahorita que estamos aquí en este lugar tan hermoso que nos prestó nuestra querida amiga Kena Méndez, estamos muy a gusto platicando. La presión que se vivió esas 3 horas ahí dentro, sabiendo que estás peleándote contra un delincuente que está aliado con lo peor de la delincuencia en el país y que tiene todas las armas para triturarte a ti, tu familia, tus hijos, bueno, en el caso de Xochitl, ¿no? O sea, no es tan fácil simplemente decir, ay, no, pues es que se rajó, pero bueno, eso es lo que estoy diciendo yo como descargo. Ahora, yo creo, algo pasó, una bomba ahí tremenda, y los desencajó y dijeron, vamos a hacer un paso a un lado. Al día siguiente las cosas se habían reconfigurado diferente. ¿Qué es lo que pasó? Yo creo, me imagino que Xochitl tomó consulta con ciertos grupos para saber con quién contaba. O sea, porque ella pudo haber dicho, no, yo voy a quedarme aquí, y si todos los demás se hacen a un lado y la dejan sola, pues a lo mejor ya la estaríamos velando ahorita, ¿no? O enterrando. El tema al que voy es, a lo mejor ella tomó consulta. Esto es especulación, o sea, no tengo elementos, nadie me ha mandado información, o sea, no sé si esto es real o no, pero es una idea que tengo. Es una hipótesis. A lo mejor ella tomó consulta con las Fuerzas Armadas para decir, oye, si yo me aviento esto, ¿tú me respaldas? O sea, no a levantarlos en armas, simplemente decir, como institución, ¿tú respaldarías una impugnación? Y a lo mejor ellos dijeron, pues sí o no, lo que haya sido. Seguramente tomó consultas hasta con Washington. Oye, yo voy a impugnar, ¿me apoyas? Pues Washington a lo mejor ha dicho, pues hazlo. Y aunque no importa que Biden le haya dado el reconocimiento, es una cuestión formal. Además, Biden, pues la verdad tampoco tiene mucha calidad moral como para hablar de honestidad en elecciones, ¿no? Pero bueno, eso es tema aparte. Entonces yo creo que tocó, me imagino, o es lo que debería de haber hecho, tocar base con las instituciones más importantes, hasta con la iglesia, y decir, si yo hago esto, me apoyan. Y entonces ella, pues de repente se retractó de lo que había hecho y se aventó. Yo creo que tuvo que haber pasado esto, porque de otra manera no creo que ella, teniendo la certeza de la victoria, se haya hecho a un lado y luego regresar a decir, oye, no sabes que ya me arrepentí, mejor no me voy. Yo me imagino que fue una retirada estratégica, porque estamos hablando de la guerra, ¿no? Y de repente, pues tú estás disparando con balas, cañones, misiles, lo que sea, y de repente el otro te sale con que te va a aventar una bomba atómica. La amenaza de que te la va a aventar, no te la aventó. Y entonces dices, ¿sabes qué? Bueno, está bien, espérate, no, porque aquí vamos a morirnos todos, entonces no tiene caso. Y entonces le consultas a los demás y dices, oye, ¿tú tienes bombas atómicas? Sí. ¿Me prestas una? Sí. ¿Tú tienes? Ok. No se la voy a aventar, pero le voy a decir que también tengo. Entonces ya regresas al campo de batalla y dices, ¿sabes qué? O sea, yo creo que se está dando este reacomodo, porque no tendría lógica que ella dijera, gané, perdí y voy a pelear el triunfo que obtuve. O sea, tú dices, o sea, o estamos jugando, o ella no estaba segura, la engañaron, la han mal asesorado. O sea, todo esto es posible, ¿eh? O sea, todos estos escenarios que estoy poniendo aquí son posibles. No sabemos si está mal asesorada, si no le pasaron bien las cuentas. Pudo haber pasado todo lo que se les pueda ocurrir. Pero el tema es, nos vamos a dar cuenta, sobre todo cuando esto se empieza a desmoronar por sí mismo. O sea, ¿tú crees que en Washington no se dieron cuenta? Bueno, si tú y yo, somos simples mortales, nos dimos cuenta de la manera tan burda que fue este fraude, o sea, tú y yo y nuestros vecinos, ¿tú crees que en Washington, que tienen toda la información, pues no lo saben? Yo no sé, la verdad, yo lo comenté en el en vivo que hice por este tema, que lo peor que le pudo haber pasado a Claudia Sheinbaum era llegar en estas condiciones y arrebatarse una... Porque sabe, todo el mundo sabe que es ilegítima, que no es cierto, que ganó, y todo el mundo la va a agarrar por ahí. Yo creo que, mira, son hipótesis, son respetables todas, y podemos seguir con otras. Y otro audio que me llegó por ahí que se me hace más delicado, prefiero no mencionarlo. Y yo creo que al final ya son hipótesis, y claro que todos están jugando un juego, y claro que todos tienen que ver de cierta forma, pero yo creo que en este momento Xochitl se volvió un poquito manejable en el sentido de que sabe que tiene un gran arranque, después la moneda cambió y dan algo avasallador en su contra. Y yo no sé si ella también se desencanta por eso, lo que le pasó a la mayoría de la gente del país. Y después, por eso hablaba de la importancia de lo que la gente y la ciudadanía hizo. Cuando ella anuncia que reconoce y que no le dan los números, empezó una presión social, Miguel, sí, fortísima en sus redes sociales. Le tumbaron, ¿cómo es posible? Tú dijiste que eras guerrera, tú dijiste que ibas por México, que a ti no te vencían, que no te doblaban, de todo le dijeron, ¿no? Y hasta de otras cosas, si te vendiste, lo que sea. Bueno, el punto es que de ahí ella se da cuenta del error que cometió, porque fue muy prematuro. Invariablemente de todas estas cuestiones, lo que hizo en esa declaración fue prematuro, porque estás hablando de horas. Si tú y yo sabemos, si nos dábamos cuenta que a las 11 de la noche no estaban en las casillas, pues que los presidentes de los partidos no tienen experiencia en eso.
Además, sabiendo que se había caído el sistema, ¿no? O sea, sí me doy a entender. Entonces, yo creo que viene una presión muy fuerte, parte de todo este engaño, y viene una presión muy fuerte, y viene una presión social, porque es más bien social, sí, en la que a Xochitl dice, hey, ¿qué hubo? ¿Qué pasó? ¿No? Y entonces ella rectifica y se da cuenta, dice, yo creo que entra en la razón en este shock también que seguramente entró, y entre que si Estados Unidos y etcétera, todos que estás hablando, y entre que sus compadres no le dijeron que pues era muy prematuro, que fue muy prematuro, y entonces yo creo que ella recapacita, dice, no, pues vamos a impugnar. Pues claro que tienes que impugnar. Pero, otra vez, a la mujer que la ciudadanía la puso, la ciudadanía ahorita la volvió a empujar, y cuando se bajó, la volvieron a subir. Entonces, la participación ciudadana es muy importante, y necesitamos la plataforma partidista ahorita, que son los que tienen los instrumentos y la legalidad para hacer la impugnación. Entonces, creo yo que tenemos que ir de la mano. Porque yo me gustaría decir, ¿qué sigue después de todo esto? Creo que toda esta parte de escenario que hemos platicado es muy interesante, analizarlo, dar nuestros puntos de vista, los que opinan nuestros amigos, pero lo que creo que es muy importante ahorita, en este momento, es luchar por lo que decidimos, por nuestro voto. Los partidos tienen la misma obligación, y creo que ahorita es muy importante enfocarnos en eso. Oye, ¿qué hizo? ¿Qué no hizo? Y lo digo porque hay gente que se mete en otro tipo de cosas, y que si es legal y que si no es legal Xochitl, y que si no se quiere. Yo creo que ahorita los errores todos los cometemos. Si cometí uno, yo creo que ahorita lo más importante es por el futuro de México, por lo que sigue para México. Por ejemplo, las cámaras, que la vez pasada lo platicamos en tu programa, creo que es muy importante pelear lo que es nuestro, lo que ganamos. Yo me enfocaría en eso, y me enfocaría en que esta María Rosa me gustaría verla, pero hay que sí o sí salir a mostrar y a pedir la claridad de los votos, y como tú y yo somos de aquellas generaciones de voto por voto, casilla por casilla, que fueron los grandes triunfos que logró nuestras generaciones. Hoy los jóvenes tienen esa oportunidad. Por cierto, vi a los jóvenes votar, eso fue algo muy bueno, y creo que los partidos, pues para continuar con su trayectoria, con su historia, es importante que ellos peleen lo que les pertenece, lo que se ganaron en esta ocasión, la confianza que se ganaron, y no perderla para siempre. A nosotros los ciudadanos pelear lo que nosotros decidimos el día 2 de junio, y a los jóvenes también se tienen que involucrar, porque en ellos también les va sus oportunidades y su futuro. Entonces, para todos es muy importante. Yo ahorita haría a un lado otras cuestiones, y si los X de no sé dónde se vinieron a meter, pues que sepan que queremos la claridad, y que tenemos que luchar, y que tenemos que pelear, y que principalmente el señor que está en el palacio y que maneja a su gente para entramparnos y hacer la mentira más grande, pues demostrarle que no, qué fue lo que decidió el pueblo de México. Y yo creo que eso para mí es lo más importante. Y sobre todo, yo no creo, no solamente que no haya ganado Xochitl, yo no creo que las cámaras estén en los colores como las pintaron. No. Ni en los estados, ni en municipios. Y entonces creo que es nuestro derecho, y tenemos que tomarlo con esa gallardía. Yo quiero invitar y aprovechar tu programa, Miguel, porque todavía el ambiente está así. Hay gente que está empezando a reaccionar. Ya los partidos están empezando a reaccionar, pero todavía no siento el punch, ¿sabes? O sea, esa la realidad con la que estábamos días antes, y en las calles, en las ciudades donde se hablaba de Xochitl, nos está faltando ahorita. Y ahorita creo que es el momento más importante, más álgido que tenemos ahorita. Y además yo creo que es importante también en la parte del ánimo, que tú estás haciendo mención de salir, de defender lo que hemos ganado, lo cual fue nuestra voluntad, y de que la gente no se desanime. Es importante también mencionar, desgraciadamente, algunos de los medios alternativos, ya no hablemos de los medios abiertos, como Latinos, por ejemplo, inmediatamente se plegaron a la versión de que fue un triunfo legítimo, de que no pudo haber sido posible un fraude electoral. ¿Por qué? Pues porque para ellos su religión es la democracia, y la Santa Iglesia para ellos es el INE, y entonces no pueden dudar de ella. Es inmaculada el INE, no puede cometer fraudes, la democracia no se puede violentar. Entonces fue un triunfo legítimo, y sí salieron esos 35 millones a votar. Uno dice, eso es Latinos, el medio que más ha golpeado al gobierno. Entonces tú dices, no le creas, simplemente, pues, ¿por qué? Porque lo único que pasa es que te están derrotando sin pelear. O sea, tú dices, oye, yo no estoy de acuerdo contigo. Es lo que pretenden. Sí. Hay información de ellos que hay que tomar en cuenta, muy buena, pero esta evaluación que ellos hicieron a mí me parece enferma, y porque tienen a Lorenzo Córdoba, que pues es el pontífice de la democracia, y entonces él dice, es inmaculada nuestra democracia, no se pueden hacer fraudes, nadie puede. Entonces tú dices, bueno, pues esa es tu opinión, pero no la comparto. El sistema es muy bueno, todo el método yo lo vi ahora con las actas, con todo lo que hacen, y que los guardan, y los sobres y esto. La verdad es que ese método ese es el que funciona.
El problema es que están dándole el aval al PREP, que esa es otra cosa totalmente manipulable. Es que exactamente, lo que son el cómputo es muy manipulable. O sea, no son inmaculados, ¿no? Hay una alianza ahí, una cercanía entre la presidenta del INE y Andrés Manuel, y que su familia toda trabaja, tiene privilegios, pero las actas ahí están, Miguel, Sí. ¿no? Las sábanas ahí están. Hoy hay chats donde se están mandando las fotos de todas las sábanas. Hoy hay gente que la mandó a imprimir tamaño original, iba a ir al INE con su sábana de sus casillas. Ahí están los elementos. ¿Qué nos falta? El entusiasmo y la garra para pelear lo que ganamos y que sea lo que tenga que ser. Porque si también perdimos o perdimos en estos lugares, bueno, pues los perdiste y punto. Ahí está la democracia. Que se vean las boletas y si resulta que sí hubo 35 millones de personas, por no decir más feo, que votaron por Claudia, pues bueno, pues ni hablar, ¿no? Pues todos vamos a pagar ese pato, pero bueno. Pero el asunto es que eso no es real. Entonces, así es. Es lo que no tenemos que no dan los aceptar. porcentajes, no dan los números, no dan la estadística, no dan los tiempos. O sea, estás hablando de 4 elementos que dices, no, yo no creo nos dan, que a ¿no? Xochitl lo que le asustó, ya para hacer esta parte, ¿no?, del tema, es que tenía el fantasma ahí del voto por voto y me hicieron fraude. Ese fantasma de López Obrador. Y ella debe haber dicho, si yo salgo con esto, todo el mundo me va a tirar de loca. Pero el asunto fue el contrario. La gente fue la que se le decía, hubo fraude. Entonces, cuando ella vio un ambiente social propicio que la iba a arropar, pues dijo, ahora sí me aviento. ¿Por qué? Pues porque ya encontró, como tú dices, fue la ciudadanía la que los empujó a hacerlo, ¿no? No por ellos. Pero como tú dices, bueno, no bajar el ánimo, hay que la gente que esté en actitud combativa, vigilante, defendiendo el voto en las cámaras, que es muy importante esto porque incluso aquí en Jalisco, lo comentábamos antes de empezar la entrevista, se dio el mismo fenómeno, aquí estuvo caído el PREP y cuando se reactiva, pues ya resulta que ganó Morena todo, menos la gubernatura, y ganó hasta el Congreso, ¿no? Y tú dices, en Jalisco ganó el Congreso Morena, eso yo no lo creo, eso yo no me la creo, la verdad. Entonces, totalmente. Estaba viendo las cifras de los 20 distritos que se eligen por voto directo, Morena se llevó 12 de los 20. De los otros 8 quedaron 3, creo 4 para Movimiento Ciudadano y otros 2 o 3 para... No ganó nada Movimiento Ciudadano. No, de distritos creo que ganó 2 o 3. Y en la oposición... Todavía están por decirse, ¿eh? Todavía sí, pero eso elementos. Tampoco es creíble. O sea, aquí tú dices, no, eso no es cierto. Sí, no. O sea, comparto la misma opinión. Yo sí quiero invitar, porque yo sí lo que voy recogiendo de algunas personas, líderes y demás, yo sí quiero marcar una diferencia muy importante, amigos, que es muy importante que busquemos nuestro voto, que lo hagamos valer, que no bajemos la guardia, porque, mira, todo el mundo se siente decepcionado y decían por ahí, ya vamos para Venezuela, ya vamos para Cuba. A ver, con todo respeto, yo quiero decir algo, Miguel, y quiero darles este mensaje a todos nuestros amigos. Con todo respeto, nosotros no somos Venezuela, no somos Cuba, no somos Nicaragua, porque la gran diferencia en nosotros es que aquí está nuestra Madre Santísima de Guadalupe, es la tierra de nuestra Madre, y nosotros somos un pueblo impregnado por sangre cristera. Y eso, amigos, eso marca una gran diferencia entre una cosa y otra. Con todo respeto a los demás, son nuestros hermanos, los queremos mucho, les deseamos lo mejor, pero no somos Venezuela ni somos Cuba. Hay que recordar nuestros valores y este valor guadalupano y de nuestros hermanos cristeros es la gran diferencia. Y por eso, Miguel, tenemos que salir con gallardía, con confianza, a defender lo que nos pertenece. Y nosotros, que somos creyentes, sabemos que contra eso no se va a poder. Entonces yo los quiero exhortar y a recordarles esto a mis hermanos mexicanos, y así como nos hemos levantado de muchas catástrofes naturales y nos hemos unido, hoy estamos en una, y no es la primera ni la última vez que nos tenemos que unir, nos tenemos que hermandar con esto que nos caracteriza como mexicanos, como pueblo mexicano, porque todo esto hay que recordarlo en este momento, Miguel, y tenemos que somos un país excepcional en muchas vertientes y somos un país en la que es una gente pujante, y si no, preguntan a los americanos también cómo mueven su economía nuestros paisanos. Sí. Entonces hay muchos factores, no se desanimen, primero Dios tenemos que ganar estas casillas, lo que tenemos, lo que nos pertenece, y lo vamos a lograr. Si no nos alcanza para otra cosa, bueno, lo que nos alcance, pero lo que es nuestro tenemos que defenderlo. Hacer lo que nos corresponde. Pues yo creo que diste el mejor remate que podemos tener. Ya no tengo yo nada más que agregar de lo que tú dijiste, porque ya lo pusiste así, le pusiste la cereza al pastel. Y pues yo quiero simplemente agradecerte, ¿no? Además de pues, el tiempo y la entrevista, pues toda tu
entrega a esta causa, Así es. tu entusiasmo, Gracias. ¿no? Y que motives a la gente a que siga adelante. Y me consta que tú estuviste ahí peleando en la primera fila de batalla y lo vas a seguir haciendo Así además. es, Entonces, así es. pues invitamos a la gente que nos haga favor de vernos también, que nos deje sus comentarios, que se impregne de este ánimo de resistencia civil pacífica, consciente y aguerrida que debemos de tener en estos momentos y mostrar esa garra. Por siempre presumimos que somos mexicanos y que venimos de guerreros y que no sé cuánto, pues ahora es el momento de demostrar si realmente tenemos el coraje y si merecemos el gobierno que nos quieren imponer, porque esa es otra, si nos doblamos, pues es porque lo merecemos, y si nos rebelamos es porque no sabemos que no es lo que Y que merecemos. sepan que si nos hacen trampa y se nos roban, vamos a seguir. Así es. Vamos a seguir luchando. Exactamente. Pues muchas gracias, Eleazar, por Gracias a ti, tiempo. Miguel, como Creo que estuvo siempre. muy enriquecedora esta entrevista. Y gracias a ustedes, como siempre, por el favor de su atención. Estén al pendiente de todo lo que vamos a seguir subiendo en los próximos días. Y como siempre, les agradecemos los comentarios que hagan a favor de dejarnos. Y los esperamos en la próxima. Muchas gracias. Gracias.